Brujín Jabaín, bienvenidos mis amados. Shabbat Shalom. Y gracias al Eterno, como siempre, debemos estar agradecidos que nos dé el privilegio de cumplir con sus mitzvot, porque es un privilegio que no merecemos, porque nos permite estar en este día santo reunidos como Keila. Bendito su nombre. Nuestra parashá esta semana se llama Vayikra, que toma el mismo nombre que el libro de Vayikra. Normalmente así sucede. Y el tema principal, y casi el único, es que Hashem habla de los sacrificios que se deberían de hacer para cuando había pecados. Debían llevarle al sacerdote X número o X animal con ciertas características. ¿Para qué? Para que hubiera perdón de pecados. Hoy iniciamos el tercer libro de la Torah. ¿Cuál? Vayikra. El griego lo traduce como Levítico, pero de Levítico no tiene nada. ¿Por qué? Porque la palabra Vayikra significa y llamó. Y llamó no significa Levítico. Algunos también dicen que es el libro de los sacerdotes. No. En hebreo dice que es donde nosotros basamos. Pero como el griego cambió todos los nombres de las escrituras, repito, significa llamó. Y como decíamos en esta porción, el Eterno habla de todos los sacrificios que el hombre debería llevar al altar para presentarlo al sacerdote y así poder pedirle que a través del animal fueran perdonados los pecados por Hashem. Ya no existen los sacrificios, todos sabemos. Desde que cesó el templo, ya no hay sacrificios. Ya no hay tampoco sacerdotes, porque ¿cuál es la función del sacerdote? Encargarse del oficio del templo. Si ya no hay templo, ya no hay. Aunque alguna religión por ahí dice que siguen habiendo sacerdotes. Si uno analiza todo este libro, todo el libro de Vayikra, porque si ustedes se acuerdan, Éxodo trae el origen del mundo y los primeros patriarcas. Shemot habla de un personaje tremendo como es Moshe. Pero este tercer libro tiene una característica, habla de santidad, consagración, todo el libro. Y vamos a ver a través de eso cómo se va desarrollando, y el Eterno habla en muchos lados de la santidad. Y entonces, partiendo de esa base, recordemos lo que dijo Hashem en Shemot 22:31. Recién el pueblo iba a empezar a caminar por el desierto. Y entonces en Shemot 22:31, Hashem les dice: ustedes me serán un reino de reyes y sacerdotes desde que empezó las funciones. O sea, reyes y sacerdotes. Un sacerdote es aquel que está dedicado a servir a Hashem. Nosotros estamos dedicados a servir a Hashem. Y la palabra ser santo, que dice, porque voy a ser sacerdote, quiere decir, no quiere decir que seamos muy buenos o excepcionales y sin manchas y sin errores. No, la palabra en hebreo quiere decir kadosh. Y esa palabra significa apartado, así de fácil. Si a nosotros el Eterno nos quiere hacer reyes y sacerdotes y hacernos kadosh, quiere decir que el Eterno nos separa. Eso es lo que significa la palabra. No hay otra, aunque aquí también se acostumbra a beatificar a los santos. No, ya nos hubieran santificado, ya nos hubieran puesto la irola y la aureola y el monito, y hubieran hecho su monito de todos, pero no, significa simplemente apartado para Hashem. Y el Eterno nos llamó a estar apartados como Él. ¿Cómo podemos estar santos? ¿Cómo podemos llegar a la santidad? Pues no hay otro camino, ya lo sabemos. Es
observar la Torah, conocer la Torah y cumplir obviamente lo que dice la Torah, que básicamente lo que dice la Torah son mandamientos, así de fácil. Entonces, ¿por qué es tan importante para lograr la santidad? Miren, hay una palabra que normalmente no lo usamos mucho, pero que está en Eclesiastés 12:13. Salomón en este libro habla de la arrogancia, habla de la vanidad, pero miren cómo termina el libro. El fin de todo discurso, el fin de todo discurso, de toda palabra que se exprese es: guarda y cumple los mandamientos. Porque eso es el todo del hombre. La palabra normalmente no la recordamos, pero es bien importante esta palabra. Podemos ser muy religiosos, celebrar las fiestas y todo, pero no. El todo es cumple mandamientos. O sea, ese es el final. No hablemos mucho, no leemos mucho. Simplemente dice Hashem, el fin, el propósito, el final es: teme a Dios y guarda sus mitzvot. Cuando uno no teme a Dios, ¿cómo va a guardar sus mandamientos? Por eso van acompañadas las dos palabras. Si uno teme a Dios, entonces uno guarda los mandamientos. Y entonces decíamos que para poder vivir los mandamientos es necesario guardar los mitzvot. Pero ¿cómo los debemos de guardar? ¿Como queramos? Porque somos muy acomodaticios. Los festejamos o los celebramos como uno quiere, en la forma que nosotros queremos. Y eso no es lo que dice el Eterno. Es como Él lo dijo. Entonces, ¿por qué lo dijo? Hubiera dicho: pues honra a tu padre y a tu madre cuando quieras y como quieras. No. El Eterno dejó bien claro cómo se debían de cumplir sus mandamientos. Ahora, ¿qué se pretendía con que el pueblo llevara los animales para hacer los sacrificios al sacerdote, para presentarlos delante de Hashem y obtener su perdón? Quiere decir que había, primero, el requisito es: no se podían presentar, oye, sacerdote, se me olvidó el animal o el pichón o lo que sea. No, tenían que llegar primero, esa era la condición. Y después, ¿para qué lo hacían? Pues para que Hashem perdonara los pecados. Claro, el Eterno estableció un solo día para eso, en Yom Kippur, un día muy especial. Pero eso no quiere decir, mis amados, que nosotros todos los días, bueno, es más, cada 5 minutos debemos estar pidiendo el perdón al Eterno. Y entonces, pero todos los días, repito, todos los días cometemos pecados, más a cada momento. Entonces, pues hay que buscarlo. Recuerden o recordemos que Hashem es un Dios perdonador. Es un Dios perdonador. Y mire lo que dice Isaías 1, 16, 18. Dice: purifíquense, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. ¿Cómo entonces nosotros somos santificados? Pues haciendo lo que Hashem dice. ¿Cuál? Cumpliendo mandamientos, cumpliendo los mandamientos. Porque si no, ¿cómo vas a aprender a hacer lo bueno? Yo siempre me he preguntado, ¿cómo hemos aprendido nosotros a hacer lo bueno? Pues por la Torah. ¿Cómo va a estar santos o apartados para Hashem? Solamente cumpliendo mandamientos. Si nosotros hemos decidido que Hashem es nuestro Dios, debemos entonces cumplir los mandamientos, y eso es lo que nos aparta del mundo, de los demás que no obedecen los mandamientos. Pero como Dios es un Dios perdonador, lo único que Él quiere es: ok, yo perdono. Y cuando llegaban al templo las personas, primero, ¿qué hacían? Declaraban el pecado al sacerdote. ¿A poco llegaban y decían: ahí está mi animalito, ya, pide que me perdone mis pecados? No.
tenía que confesar el pecado. Pero Hashem no las pone fácil. ¿Cuál es el problema confesarlo? Lo primero es reconocerlo, porque si no reconocemos el pecado, pues menos vamos a pedir perdón. Pero una vez que le decían al sacerdote, este es mi pecado, por más grave que fuera, entonces venía el perdón. Pero, repito, para esto primero se debe de declararlo. ¿Y la otra cuál es? Arrepentirse. Hacer lo que llamamos nosotros teshuvá. La palabra arrepentimiento no es correcta para que entendamos la magnitud de ello. Hacer teshuvá es ya no cometer los pecados, ya dejar de pecar. ¿Qué pasa? Ay, Eterno, otra vez me la regué. No, yo sé que somos pecadores, yo sé que tenemos problemas, pero no, una cosa es que deliberadamente estemos cometiendo el mismo pecado y, ¿sabes qué, Eterno? Yo soy adúltero, pero pues, es que no puedo dejar el pecado, pero perdóname. No, me tengo que salir de eso para verdaderamente hacer teshuvá. Y hacer teshuvá, repito, es algo más para arrepentirse, es regresar a la Torah. ¿Y cómo se regresa a la Torah? Cumpliendo los mandamientos, dejando de pecar. ¿Cómo voy a regresar a la Torah, a volver a la Torah? Si no dice, mucha gente dice, yo ya volví a Dios, porque se alejó un tiempo. No, no se trata de volver a Dios, se trata de volver a la Torah, porque eso de Dios se queda muy corto. No, yo ya volví a la Torah, ya volví a cumplir los misbot. Eso es lo que Hashem quiere. Entonces, si nosotros no hacemos teshuvá, reconocemos que hemos violado su Torah y sus mandamientos, entonces no hay una verdadera teshuvá, no hay una verdadera. ¿Y a poco creen que el Eterno se lo cree? A vos dicen, ay, sí, perdóname. No, Él conoce los corazones, ya lo sabemos. Porque, ¿qué es el pecado? El pecado, traducido a veces como het, es toda violación a la Torah, punto, para no meterse en muchas definiciones. Y la violación de la Torah o el pecado existe de dos formas: la voluntaria y la involuntaria. Perdón, Eterno, no lo quise hacer. Pero también, como tenemos un Dios grande y perdonador, también perdona a los que cometemos. Estoy dando cuenta que estoy violando la Torah, cometiendo un pecado y lo hago, pero tenemos un Dios perdonador, de veras. Baruch Hashem por el Dios que tenemos, de veras, Baruch Hashem. Y entonces, no importa, repito, lo que haya sido voluntario o involuntario, si hemos transgredido la Torah, lo que sea, pero eso me lleva a buscar inmediatamente el perdón. Dice, no dejes que el sol se ponga. No esperes, mañana confía. No, yo llego a mi casa y me hinco y le digo, Eterno, perdóname. Ahora miren cómo todas las palabras en hebreo tienen un buen significado. La palabra corbán significa acercar. Quiere decir que la única forma de acercarnos a Hashem no es siendo religiosos, sino que es santificarnos, evitar cualquier violación a la Torah, estar limpios, libres de pecado, confesar. Solamente estamos cerca. Acuérdense que el Eterno no convive con los pecadores. Va a estar alejado del Eterno. No estamos cerca del Eterno cuando estamos en pecado. Por eso uno debe ser muy cuidadoso, porque hay veces que uno dice, muy simplonamente, no, si uno peco, no, todo lo hago bien, no tengo ningún problema. No, mis amados, hay que revisar nuestras vidas, porque sí estamos cometiendo pecados. Muy difícil no cometer pecados en un mundo donde vivimos, en una sociedad tan degradada, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos estar cerca de Hashem, Corbán.
debemos de ser el Corbán para Hashem. Y para eso, ¿qué se necesita? Santificarnos. Y miren, hay un ejemplo que tiene relación con esto, es el Teilim, el Salmo 5:7. Dice el salmista David: escucha, Hashem, mis palabras, considera mi gemir, esté atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Entonces dice, está atento a mi voz, estaba clamando David. Oh Hashem, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú eres mi Dios, que no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a él. Otra vez, no hay cercanía si no hay. Ahora fíjense, aquí podemos obtener una enseñanza. Los patriarcas, ¿cómo se acercaron a Hashem los patriarcas? Abraham se acercó porque le dijo, heme aquí, entraré a tu casa, heme aquí. Isaac se dejó atar, conocemos la historia. ¿Qué significa eso? Que él se postró, se inclinó ante la grandeza de Hashem y no le importó su vida. Y por último, Jacob siempre mostró gran temor de Hashem. Fue los patriarcas que más temor, porque además él desarrolló un ministerio más grande, es el creador de las tribus. Pero entonces los tres entraron a la casa, se acercaron a Hashem, buscaron a Hashem, hay sacrificio y hay temor de Dios. ¿Y de qué habla todo eso al final? Pues de humillación, mis amados. ¿Cómo vas a pedir perdón si no somos humildes? Yo pedí perdón, no hombre. Que le pida perdón al vecino, no estás loco. Por eso, ¿a quién le dio la Torah el Eterno? A Moshe, que es nombrado un hombre humilde. ¿Quién lo nombró? ¿Él? ¿Sus hermanos? No, el Eterno mismo. ¿A poco nos gustaría a nosotros que el Eterno nos llamara humildes? Porque eso ya estaríamos en caballo de hacienda. Y ser humildes, ¿qué hace? Te acerca a Hashem. Porque la humildad, o lo contrario, el ego, es una cosa que nos separa de Hashem, pero mucho, muchos. Y otra vez, muchas veces decimos que nosotros somos humildes, que no, hay orgullo, hay ego. Ahora bien, ya decíamos, ya no hay sacrificios, no, pues ya no hay, eso es cierto, ya no hay templo, pero lo que está pasando es que al final el Eterno dice, ok, está bien los sacrificios, pero mira lo que dice en Primera de Shmuel 15:22. Y Shmuel dijo, se complace, es interrogación, se complace a Hashem tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Hashem. No, dice, contesta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Para qué queremos hacer sacrificios si no obedecemos? Y eso fue lo que pasó en Israel. Al final, en los tiempos del Mesías, ya era un acto, simplemente, no obedecían y estaba corrompido el sacerdocio, no era un desorden. Y entonces dice, está bien, porque él ordenó los sacrificios. Ahora ya no hay. Pero dice, está bien, háganlos, pero es mucho mejor. Yo me complazco mal en que obedezcan las palabras de la Torah a que esté sacrificado. Ahora bien, ya no existen los sacrificios, decíamos, pero ahora hay otros sacrificios que hacer. ¿Qué es un sacrificio? Sacrificarse en algo. Si yo no soy capaz de venir a Shabbat temprano, levantarme temprano, entonces no hay un sacrificio en mí. Ese es el sacrificio que Hashem quiere. Primera de Kefas, Primera de Pedro, dice desde el 4, dice la palabra de Hashem,
Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está viendo el Mesías, está hablando. Y vosotros, también como piedras vivas, ustedes también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Espirituales. ¿Para qué? Para ofrecer ese sacrificio espiritual. Aceptable a Hashem por medio del Mesías. No está diciendo que aceptables al Mesías, por medio del Mesías. Son para siempre. Quiere decir que nosotros tenemos que acercarnos, Corbán, a Hashem, como piedras vivas. Que tengamos vida y vida en abundancia. Mateo 23, 22. Otra vez el Mesías dándoles una cátedra a los fariseos, porque él conocía la Torah. Y los fariseos tendían mucho a la religiosidad. Entonces fíjense, los dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el enelvo y el comino. O sea, está bien, diezmáis, pero son ustedes unos hipócritas. ¿Por qué? Porque dejáis lo más importante, la Torah, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Para qué vienen aquí con su diezmo, con su ofrenda de la menta, del enelvo y del comino? Si mira, no tienes misericordia, no tienes fe y no tienes justicia. ¿Se dan cuenta cuál es el mensaje? El mismo de Hashem. Entonces, ¿de qué sirve? Decía el Mesías. Se ocupan de lo importante. Llevar mi diezmo. Aquí estoy. Pero están dejando, dicen, lo más importante. ¿Por qué no mejor dejan de hacerse notar ahí presumiendo sus diezmos? ¿Y por qué no mejor se ponen a desarrollar la misericordia, la fe y la justicia? En Romanos 12:1, repito, acuérdense, ya no existen los sacrificios corporales o de animales. Ahora existe el espiritual. Dice, el 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Hashem, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentarnos a Él, nuestros cuerpos, en sacrificio vivo, no sacrificio muerto, porque al final los animales eran un sacrificio muerto. En sacrificio vivo, porque nosotros tenemos vida, pero tenemos que presentarnos con esos sacrificios, y no como mucha gente piensa, que acercarse a Hashem significa mortificarse el cuerpo, darse latigazos, mortificar su cuerpo. No logra nada. Miren, nada más se latiguean de gratis, porque no nada. Dice aquí sacrificios vivos espirituales, y el estar maltratando su cuerpo, irse de rodillas, ese no es un sacrificio agradable a Hashem, no es un sacrificio espiritual. Y un sacrificio vivo, ¿saben cuál es? Perdonar. Porque decíamos que la Parashá habla de sacrificios, ¿para qué? ¿Con qué objeto? De perdonar. Entonces, si nosotros queremos presentar un sacrificio vivo, tenemos que perdonar. Porque a veces queremos, y venimos aquí en Yom Kippur, perdóname, Hashem, perdóname. Y si nosotros no somos capaces de perdonar a los que nos ofenden, ¿cómo nos va a perdonar? Es ilógico, pero muchas veces vivimos en cosas ilógicas. ¿Cómo? No puede. Porque acuérdense que uno de los atributos de Hashem es, Él es un Dios perdonador, ya lo veíamos hace rato. Y si Él es un Dios perdonador, nosotros debemos de cumplir los atributos que nos tocan como a los de Él, ser perdonador. Y entonces,
Si yo soy perdonador, obviamente Hashem nos va a perdonar. Pero ¿cómo voy a presentar? ¿Con qué cara me presento? Hashem, perdóname. Y tú ya perdonaste a tu hermano, a tu vecino, a tu prójimo. Bueno, hay veces que no hemos perdonado ni al papá que ya se murió. Entonces, no, así no es. Dice. Ahora bien, recordemos lo que el Mesías dijo. Porque uno dice, oye, he escuchado esta frase, esta palabra, lo he escuchado aquí. No, ¿qué? Ya lo perdoné muchas veces. No, hombre, ¿qué? Ya lo perdoné muchas veces, ¿por qué más? Bueno, entonces el Mesías, que ya sabía cómo no las gastamos, dice en Mateo 18:22. Entonces se acercó desde el 21, se acercó Pedro, Kefas, y le dijo, ¿cuántas veces debo de perdonar? La pregunta parecería lógica. ¿Cuántas veces? Ya me cansé de perdonar. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. ¿Y qué significa? ¿Una cuenta matemática o llevar la cuenta? Ya llevo 800 veces que he pedido perdón. Ya me faltan menos. No. La palabra, el mensaje del Mesías es todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sea necesario. Todas, toditas. Pero nosotros condicionamos los perdones. Pero decíamos que también para perdonar se requiere humildad. Si no hay humildad, entonces, ¿cómo vamos a perdonar? Porque si somos orgullosos, decimos, ¿y por qué? Lo que decíamos hace rato, ¿y por qué lo voy a perdonar? ¿Cómo por qué? Y entonces, como hemos dicho, no funciona así. ¿Por qué? Porque no voy a obtener el perdón de Hashem yo. Así le ayunemos, lloremos, no lo vamos a conseguir. Entonces, cuando uno reconoce los pecados y los confiesa y hace teshuvá, estamos diciéndole al Eterno, nos estamos humillando, estamos reconociendo que la regamos, es humildad. ¿Qué quiere Hashem? Acuérdense que Él detesta, abomina, más bien es la palabra, el orgullo, a los ojos altaneros. Y entonces, vamos a hacer teshuvá, mis amados. Ser humildes, confesar sus pecados y pedirle perdón a Hashem. Ahora bien, como decíamos, Dios es un Dios perdonador. Él perdona qué pecado, los voluntarios o los involuntarios, todos. Él perdona todo tipo de pecados, todo. Si alguien conoce la Torah habiendo matado gente, Hashem lo perdona. Si venimos cargados de una cosa, Hashem nos perdona. Tenemos un Dios perdonador, porque dice, no, tú no, porque tú eres medio malo, mataste a varios. No, Él perdona, pero Él siempre pone límites. Acuérdense que Dios es un Dios de límites. Gilel, Lucas 12:10. Fíjese hasta dónde llega el mensaje de Hashem. Toda palabra que dijera el hombre en contra del Mesías le será perdonada. Todo, si se burlan del Mesías, si no creen en Él, todo les voy a perdonar. Pero el que blasfemare contra el Ruach HaKodesh, ese no tendrá remedio, no habrá perdón. Porque siempre pone límites, está bien, yo perdono todo. Así seas muy malo, te perdono. Obviamente si vienes y rectificas tu vida. Pero ¿qué pasa? Pone límite, repito. No, pero está bien, búrlate del Hijo, búrlate del Mesías, pero de mí, que es el Ruach HaKodesh, ¿sabes qué? No lo voy a permitir. La blasfemia no será perdonada. Y luego fíjense,
no sé, no me acuerdo si el Midrash o la Misná, creo que la Misná. Ellos son muy abusados, porque hicieron una lista en donde viene los pecados que no son perdonados. Caray, son como 32, ¿eh? O sea que está bastante cargadita la lista. 32, una lista de los pecados que no se perdonan. Pero ¿cómo? ¿Quiénes somos, mis amados, para decir este lo perdono y este no? O el pecado él nada más puso en la Torah. Claro que no creen en la Torah. Digo, no creen en los escritos mesiánicos. Pues esta escritura, este pasaje, ni le hacen caso, ni lo conocen. O a veces lo conocen, pero ni le hacen caso. Entonces, ¿cuál lista? ¿De qué se trata? ¿Quién dijo? Claro, acuérdense que todo esto es producto de la ley oral. La Misná es la ley oral. Junto con el Talmud, son los dos libros que conforman la ley oral. Entonces, no, por eso nosotros tenemos mucho cuidado con la ley oral, ya lo hemos dicho, pero por eso cuando lean algo, cuidado. Cuando vean algo en internet, cuidado, porque ahí hay mano del hombre. Hay ley oral, o Torah oral, que dicen ellos. No, y luego se gastan las cosas diciendo que la ley oral es mayor que la Torah escrita. De ese tamaño, mis amados, de ese tamaño. Miren, Primera de Juan, los últimos libros, antes de Apocalipsis, 5:17, desde el 16, mis amados, para que entendamos. Mire qué palabra. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, cuando uno ve que alguien, el prójimo, oye, ¿sabes qué? Estás cometiendo un pecado, voy a orar por ti. Que no sea de muerte, pedirá, y Dios le perdonará y le dará vida. Pero para los que cometan pecado que es de muerte, yo no digo que pidan, o sea, ¿y para qué oran? Si yo sé que él tiene un pecado, y hay mucha gente que, como ¿para qué oro como decíamos, voy a orar por el diablo? ¿Cómo? Es que a veces, qué ilógicos éramos, Baruch Hashem que nos rescató de ahí. Pero, ¿cómo? Entonces dice, si es un pecado, ya ni pidas, ya ni pierdas tu tiempo y tu saliva y tu tiempo y todo lo que pierdes. Ya no, ese ya está frito. Entonces, si es un pecado de muerte, o sea, una blasfemia, no se va a perdonar. Sabemos que el 18 dice, el 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte y otros que no son de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ese no se va a perdonar, no tiene caso orar. Porque yo cuando conocí este pasaje dije, pero ¿por qué yo no voy a orar? Porque el pecado ya no tiene remedio, ya no hay retorno. Así es que nuestros límites, nuestros rezos tienen ciertos límites. Yo no puedo orar por este pecado, ni tampoco puedo orar por destruye a mi vecino, mátalo, destrúyelo. Tenemos límites en la oración, porque al final no salen de nada entonces. Y entonces, cuando estamos haciendo eso, puede ser que estemos profanando el nombre de Hashem. ¿Qué es blasfemar? La palabra blasfemar desde el punto de vista hebreo es vaciar el nombre de Hashem, vaciarlo. Eso significa desde el punto de vista hebreo la palabra blasfemar, repito en hebreo. Vaciar el nombre de Hashem. ¿Y cómo se vacía el nombre de Hashem?
Muy fácil. No creo en Dios. Todo lo de Dios no sirve. Es puro cuento, lo inventó el hombre. Yo no creo, me burlo de Dios. Hago chistes de Dios. Así hay muchos, ¿eh? Y las ordenanzas menos se burlan. Ay, sí, el mandamiento. No, mis amados. Ese ya no tiene perdón. Y no puede tener perdón, mis amados. ¿Por qué? Porque está vaciando. ¿Qué es vaciar? Es eliminar, para que nos entendamos. Elimina el nombre del Todopoderoso. ¿Cómo? Dios tiene límites, mis amados. Tiene límites. ¿Pero qué? Si es un Dios de límites, tiene que ponerlos. Cuidamos, mis amados, de no estar profanando nosotros. Y otra vez, reflexionemos. Por si hay algo que está ahí no siendo correcto delante de Hashem. Cambiando de tema, bueno, antes, acuérdense, el resumen es sacrificios espirituales para que haya perdón de pecados. Perdón de pecados es Teshuvah. Esa es la porción de ahora. Estos son los que sirven. Y entonces pasemos a Vayikra, donde empieza nuestra porción 1:1. Dice, y llamó Hashem a Moshe y le habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles ya. Pero lo llamó, ¿a quién llamó? ¿A todo el pueblo? No. ¿A quién llamó? A Moshe. Entonces dice, Vayikra, y llamó a Moshe y le dio instrucciones. El pueblo nunca se enteró de lo que le dijo Moshe, por eso le habló a él. Y esto nos da una enseñanza tremenda. El Eterno también nos ha llamado. El Eterno Vayikra nos llama. ¿Y nosotros? Él luego acudió al Mizcán y dijo, aquí estoy. Dios es un Dios individual. Por eso le habló a Moshe. ¿Sabes qué? Te voy a llamar. No quiero a la comunidad porque no le voy a decir, ¿sabes qué? Hagan esto. No, tú eres el líder. Y entonces lo vas a hacer. Y entonces a nosotros nos puede llamar. ¿Para qué? Para darnos instrucciones. No como lo hizo con Moshe, que tenía el gran privilegio de estar en la presencia de Shem. Pero nos va a dar instrucción. ¿Para qué nos llamó aquí? ¿Para venir a turistear? ¿Para venir a pasar el rato? No. Nos llamó para que estudiáramos su Torah, para que conociéramos sus caminos. Pero entonces yo tengo dos opciones. Le digo como Abraham, ¿qué le dijo? Hineni, heme aquí. Cuando Hashem le lo llamó Hineni. Y hay más personajes que eligieron. Uno que me acuerdo es Esmuel. Porque Hashem llamó a Esmuel y le dijo, mira, haz esto y esto y lo otro. Y así hay varios pasajes, por ahorita me acuerdo de ese de Esmuel. Pero ¿saben qué? Ya el Eterno había llamado al pueblo y llamó a Hashem al pueblo. Ahora era del pueblo, ahora sí llamó al pueblo a ser parte de él. Y Isaías también dice, ahora, Primera Tesalonicenses 2:12, estos libros casi no los vemos, bueno, para desempolvar la Biblia, por si nunca como muchas veces ya no vemos estos pasajes, pues ya no somos neotestamentarios. Pero después de Filipenses y de Colosenses, Primera de Tesalona, era una ciudad, los de Tesalónica. 2:12 dice, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Hashem, que os llamó a su reino y a su gloria. ¿Para qué nos llamó Hashem? Ahora está hablando de nosotros, no del pueblo de Israel, ni no de Moshe, y no de Abraham. Está hablando de nosotros, nos llamó para su gloria. ¡Qué privilegio! ¡Qué agradecimiento debemos de tener por ello!
¿Y para qué nos llamó entonces? Para celebrar sus fiestas, para escuchar la Torá, para hacer el bien, para hacer todo aquello que el Eterno nos pide. Si no obedecemos, mis amados, quiere decir que no hemos obedecido. Si no obedecemos es que no oímos la voz de Hashem. Él nos llama y nosotros no oímos. Es como el hijo. Hoy haz esto, ni me pela. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque mi llamado no sirve. Y así es el Eterno. Por eso puso los ejemplos terrenales. Yo te llamo. ¿Para qué? Entre otras cosas, para muchas cosas, pero entre una de ellas es para que me obedezcas, para que conozcas mis... Si no hemos hecho eso, no, Él nos llama, pero nosotros, si no acudimos a Él, ¿qué? ¿Él nos va a obligar? No, Él nunca nos va a obligar. Porque dice el Proverbio 1:28, miren qué interesante. Como ayer me llamó, Vayikra, y yo no hice caso, dice, fíjese lo que dice. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y de noche y no me hallarán. ¿Así? ¿Así? Yo te llamé, no me hiciste caso. Pues cuando ya quieras, no, si no es de contentillo. Cuando tú quieras, yo ya no voy a escuchar. El Eterno ya puso límites. Nosotros creemos que todo va a ser muy bonitos toda la vida y que todos vamos a llegar al cielo. Es un error. Entonces me llamarán y yo, como si no los hubiera escuchado. Pues claro. ¿Qué pasa con el hijo? Le estoy llamando. Oye, haz esto, haz esto, haz esto. No, la próxima vez voy y lo corrijo. Le pongo castigo. Pues así es nosotros. Como no lo oímos, como no acudimos a su llamado, entonces llega un día en que nos va a castigar. Nos va a castigar. Recordemos que hay que perdonar para que seamos perdonados. La otra cosa es, hay que acudir a Hashem cuando Él nos llama. Muchas veces dicen, no, sí, ya me hablaron de la Biblia, pero no, ahorita no. Estoy muy ocupado, próximo año, a lo mejor. No puede ser. El pecado que produce, dice la Escritura, el pecado produce muerte. Muerte. ¿Y qué quiere hacer de nosotros? Que tengamos vida, vida, vida y en abundancia. Nuestra vista, nuestra visión debe estar puesta no en la muerte, sino en la vida. Y esa vida el Eterno quiere además que la vivamos felices. Si no vivimos la vida feliz porque nosotros no queremos, terminemos, mis amados. Porque fíjense, 4:17 de Jacob, o sea, lo que se llama ahí Santiago. Fíjense, por eso les decía yo, que hay que tener mucho cuidado, porque aparentemente yo no tengo pecados. Reflexionemos. Pero miren lo que dice el apóstol Pedro. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es tomado como ¿qué? Como pecado. Si usted sabe que hay que hacer gesed, ayudar a las personas, y no lo hace, es tan pecado. No, yo no peco, no. Lo que pasa es que no me alcanza el dinero. Está en pecado. Fíjense, aquel que sabe hacer lo bueno, y nosotros en la Torah ya aprendimos a hacer lo bueno, a lo que Hashem quiere, y no nada más dar dinero, de muchas formas. Entonces dice Hashem, no creas que te vas a librar, eso es pecado. Entonces, ¿para qué quieres saber lo que dice la Torah si no lo pones por obra? Ya estás en pecado. Por eso les decía, realmente nosotros no estamos en pecado, estamos cumpliendo bien. Revisemos nuestras vidas, mis amados. Isaías 66, 1, 2, para terminar, dice, mi mano hizo todas estas cosas, dice Hashem,
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla con mi palabra. A ese mirará. Y hace rato hablábamos que necesitamos ser humildes. Dice, yo miraré al humilde a través del profeta Isaías, Yeshayahu. Mi mano hizo todas las cosas, como diciendo, yo soy el amo que dice el uno. El cielo es mi trono y la tierra es estrado en mis pies. ¿Dónde estará la casa que habéis de edificar y el lugar donde mi reposo? Pues diciéndoles, ¿de dónde va a estar el templo que yo voy a estar ahí? Mi mano hizo todas estas cosas y todas están fuera, cosas fueron de Hashem. Pero no miraré a aquel que no es pobre y humilde de espíritu. Que por contra miraré a aquel que es pobre espíritu, humilde de espíritu y que tiembla con mi palabra. Ese es el humilde, el que tiembla con la palabra, el que obedece, el que se arrodilla, se humilla ante Hashem. Porque miren, ser humildes, ¿qué pasa? Que yo me hago pequeñito. Cuando yo soy humilde, me hago pequeñito, me siento así ante Hashem. ¿Y eso qué hace? Que Hashem crezca en mí, Yo me hago pequeñito para que Hashem se manifieste y se glorifique en mi vida. Baruch Hashem por el Dios que tenemos. Bendiciones en el momento de Yeshua HaMashiach. Nos ponemos de pie.